Son las 9 de la mañana con 41 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y como bien lo avanzó Carmen al principio de este programa, pues vamos a abordar desde luego el tema de la Corte Penal Internacional, lo que ha ocurrido en los últimos días, la caída de Karim Khan, el fiscal, pues que fue separado del cargo después de 2 años de las primeras denuncias, de las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, la salida de Venezuela, en fin, incluso la salida de Venezuela y lo que siguió que fue la celebración por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esta decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez de abandonar el Estatuto de Roma por parte de Venezuela y precedido todo ello pues de sanciones y de una campaña en fechas más recientes anunciada, declarada por parte del gobierno de Estados Unidos contra este organismo multilateral. Y para hablar de este tema hemos convocado esta mañana a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Jacobo, buenos días. Manuel, buenos días, ¿cómo están? Jacobo, pues tenemos este panorama en torno a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días? Parece que se está, pues, marcando el pistoletazo de salida con Venezuela a una salida de otros países, pues se entiende que por presión de Estados Unidos, Jacobo, no podría no entenderse de otra manera. Sí, así es, son recientemente tres embates que ha sufrido la Corte Penal Internacional. Recordar, esta es una corte que se creó en 2002 para juzgar a los individuos que cometan los crímenes más graves de la humanidad. En el caso del fiscal actual que fue removido este fin de semana, es el tercer fiscal de la Corte. El primero fue Moreno Ocampo, un argentino, después Fatou Bensouda de Gambia, y desde 2021 lo era Karim Khan de Gran Bretaña, que ya tenía acusaciones recientes en los últimos meses de acoso sexual por parte de integrantes de su equipo. Lo que ocurrió este fin de semana es de que los Estados parte, la Asamblea de Estados parte, tomó la decisión de removerlo a partir de estas acusaciones. Su nombramiento los nombramientos de los fiscales son por 9 años, es decir, él entró en 2021, saldría en 2030, pero dadas estas acusaciones de acoso sexual, 82 de los 125 países que conforman hoy en día el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional decidieron la remoción. Entonces esto se venía arrastrando de tiempo atrás del embate más reciente de los Estados Unidos. Yo esto lo mantendría un poco aparte, aunque es difícil pensar que no hay una influencia por parte de los Estados Unidos, aunque Estados Unidos no es Estado parte, es decir, estos 82 países, que no sabemos cuáles son porque fue una votación cerrada, optaron por la remoción del fiscal ante las acusaciones de acoso sexual por parte de menos una integrante de su equipo y después hubo una segunda denuncia. Deciden la remoción tratando de limpiar la institución en un momento de mucha crisis, porque Estados Unidos ha emprendido, como bien lo dices, un embate que ya tenía también tiempo atrás, primero dando sanciones diplomáticas y financieras a fiscales y jueces de la Corte, incluso negando visas, por ejemplo, pero ya en semanas recientes Marco Rubio anunció un embate diplomático con todo para desmantelar, y cito, ladrillo por ladrillo a la Corte Penal Internacional. Y en ese contexto es que se da la salida de Venezuela. A ver, esto es importante decir porque los argumentos utilizados son absolutamente ridículos. Desde 2018, había una investigación abierta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, sobre todo por las detenciones arbitrarias, el apresamiento de opositores políticos por cientos en Venezuela. Y esta investigación no fue una decisión del fiscal o de la Fiscalía, sino fue a petición de varios países. Una de las formas que la Corte Penal Internacional puede abrir investigaciones, son tres las formas. Una es que el Consejo de Seguridad remita la situación a la Corte. Otra es que la Fiscalía, por decisión propia, abra una investigación sobre crímenes
ya sea genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de guerra, el crimen de agresión, en algún territorio que sea estado parte de la Corte Penal Internacional. Y el tercer formato para que pueda abrir una investigación es a solicitud de alguno o algunos estados. En el caso de la investigación de Venezuela, la investigación se abre en 2018 a solicitud, y nada más ve la lista, Manuel, de los países que solicitaron ante lo que estaba ocurriendo y sigue ocurriendo en Venezuela, que se hiciera una investigación. Los países fueron en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, y un par de años después se sumó a esta solicitud Uruguay y Ecuador. Es decir, esto no es porque el argumento del canciller cuando dieron a conocer, del canciller venezolano cuando dieron a conocer esta decisión, fue una retahíla de argumentos otra vez ideológicos sin sustento, diciendo que la Corte Penal Internacional tenía un sesgo africano contra África y contra América Latina. Entonces me puse a revisar cuáles son las investigaciones que tiene abierta hoy la Corte Penal Internacional. Este sesgo africano se le hizo al primer fiscal de la Corte. Cuando se creó la Corte en 2002, los primeros casos que se abrieron fueron africanos y había una queja entonces de la Unión Africana de que la mayoría de los casos, o la totalidad de los casos eran de África y que había un sesgo ahí. Pero hoy en día hay 10 casos abiertos para África, 4 de Asia, 3 europeos y 1 de América Latina. Es decir, cuando dice el canciller venezolano que hay un sesgo contra África y contra América Latina, pues ¿de qué está hablando? Solo un caso está abierto para América Latina y precisamente es el caso venezolano, que por cierto, a pesar de que Venezuela se retira de la Corte, no quiere decir que esa investigación se cierre, porque la Corte tiene competencia sobre los crímenes que hayan ocurrido mientras Venezuela fue parte del Estatuto de Roma. Y el segundo argumento que utiliza todavía es peor. Dice que la Corte Penal Internacional, el canciller Félix Plasencia, canciller venezolano, dice que la Corte Penal Internacional obedece a intereses del imperialismo norteamericano. Pues precisamente Marco Rubio había dicho que la Corte Penal Internacional actúa en contra de los intereses de Estados Unidos, es decir, los dos argumentos utilizados por Venezuela se caen solos. Evidentemente esta decisión tiene que ver con alinearse a las solicitudes de Estados Unidos de ir desmantelando a la Corte con la salida de Venezuela. En vez de 125 países serán 124. Recordar que la Corte llegó a tener 133 países dentro de su jurisdicción. Se han ido saliendo algunos, sobre todo molestos porque se abren investigaciones en su contra. Es el caso, por ejemplo, no nada más de Venezuela, también de Filipinas, por ejemplo, o de Burundi. Entonces lo que tenemos es un alineamiento del gobierno de Delcy Rodríguez a los designios de Estados Unidos con una serie de argumentaciones ridículas, Manuel. Sí, además, en la época de Maduro, recordemos, Jacobo incluso lo recibió en el Palacio de Miraflores a Karim Khan, acordaron una hoja de ruta para avanzar sobre el proceso de Venezuela, es decir, que si en la época de Nicolás Maduro no ocurrió este retiro del Estatuto de Roma, lo que está ocurriendo actualmente solo puede entenderse a la luz de este anuncio que hizo el Departamento de Estado estadounidense sobre el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional, Jacobo, e incluso te decía, este beneplácito con el que el Departamento de Estado, te voy a leer el texto que publicó en sus redes sociales el Departamento de Estado tras la decisión de Venezuela diciendo: Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión del presidente interino, de la presidenta interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional y la asociación del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI. El llamado tribunal ha estado investigando a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado.
La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal. Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima. Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma. Este fue el mensaje del Departamento de Estado estadounidense, Jacobo. Pues sí, como bien dices, también está lleno de imprecisiones. Como bien dices, cuando se abrió la investigación en contra de, bueno, sobre Venezuela, y hablas de esta reunión que tuvo Karim Khan con Nicolás Maduro, se acordó abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela para dar seguimiento a las investigaciones. Después el gobierno de Maduro solicitó que estas investigaciones se suspendieran temporalmente porque él, en teoría, el gobierno venezolano iniciaría una investigación propia y la Corte Penal Internacional solamente tiene competencia cuando en el territorio donde se ocurren los crímenes no se están investigando estos crímenes. Entonces, ante el anuncio del gobierno venezolano de que iba a iniciar una investigación, la Corte suspendió temporalmente su investigación, dándole seguimiento a las investigaciones venezolanas. Después de unos meses, un año, decidieron reabrir la investigación porque argumentaron con toda razón de que las investigaciones venezolanas eran más una simulación que una realidad. Entonces, reabren la investigación, continúan en el proceso y en fechas recientes deciden desmantelar su oficina, la Corte Penal Internacional de Venezuela, ante ya la presión que había por parte del gobierno venezolano a la Corte Penal Internacional y continúa la investigación desde La Haya. Y bueno, lo que dice el gobierno de los Estados Unidos en este comunicado es absolutamente falso. Lo que pretenden es desmantelar el orden internacional creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos este tribunal que no tiene facultades supranacionales, sino más bien obedece a la soberanía de los estados que han decidido ratificar el Estatuto de Roma. Pero bueno, pues son los tiempos que vivimos, no nada más es el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional, sino los embates por desmantelar todo el orden internacional, Manuel. Efectivamente, ese es un poco el tema. De todas maneras, Jacobo, pues hay opiniones sobre el origen de este embate y que tendría que ver, de acuerdo a lo que leo en distintos reportes de prensa, entre ellos nuestros compañeros de France 24, es que la decisión, habría tenido su origen desde mayo de 2024, cuando a Karim Khan solicitó justamente las órdenes de detención contra los dirigentes de Hamas, pero también contra Benjamín Netanyahu y contra el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, justamente por la respuesta y los ataques del 7 de octubre de 2023, es decir, los ataques de Hamas, la respuesta de Israel, y que a partir de allí pues se habría venido pues alimentando justamente esta determinación de desmantelamiento de la Corte Penal Internacional. También otro elemento, Jacobo, que creo que vale la pena poner sobre la mesa son todos los ataques que ha ordenado el presidente estadounidense Donald Trump, las ejecuciones extrajudiciales a lanchas, distintas lanchas a las que acusa de narcotráfico y de pues viajar con cargamentos de estupefacientes, y a los tripulantes de narcotraficantes, pues que pues han provocado y han encendido todas las alertas, no nada más a nivel mundial, sino también preocupación entre los propios legisladores estadounidenses, pues quienes ven esto fuera de la legalidad internacional, de la mínima legalidad, incluso la legalidad estadounidense, estas ejecuciones extrajudiciales. ¿Crees que pues estos dos casos tendrían o formarían parte de ese trasfondo, Jacobo?
Más el segundo que el primero y tratar de explicarlo. La preocupación de los Estados Unidos sobre la Corte es mucho más vieja que Donald Trump. Hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional sobre Afganistán, sobre crímenes perpetrados en territorio afgano, por fuerzas afganas, pero también por fuerzas británicas y fuerzas norteamericanas. Ahí Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento, Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, Gran Bretaña sí lo es, se preocuparon porque se dieron cuenta que el formato que tiene la Corte podría investigar crímenes perpetrados por terceros en un territorio que sí fuera Estado parte del Estatuto de Roma, que es el caso de Afganistán. Esa presión internacional ya hace varios años llevó a suspender temporalmente las investigaciones de la Corte sobre fuerzas británicas y norteamericanas en Afganistán. El caso de Netanyahu creo yo que va aparte porque a ningún mandatario le preocupa una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional. No es el caso de Netanyahu nada más. Hay una orden de aprehensión contra Vladimir Putin, pues que todos sabemos que nunca lo van a detener en ningún lado. Y hay incluso órdenes de aprehensión más viejas contra mandatarios. Por ejemplo, el expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, que tiene una orden de aprehensión desde hace más de una década por el genocidio en Darfur. Entonces, sin la cooperación internacional, estos grandes criminales jamás van a ser detenidos. Ahora, lo que dices de los ataques en aguas por parte de Estados Unidos, claro que también es una preocupación de Estados Unidos. Ahí eso más bien creo que esa es la preocupación actual del gobierno de Trump, porque estos ataques, si ocurren en aguas, por ejemplo, colombianas o venezolanas o incluso mexicanas, pues serían competencia de la Corte Penal Internacional, que en cualquier momento podría la Fiscalía, por decisión propia o a solicitud de un país, es decir, que el gobierno mexicano o el gobierno colombiano o venezolano, donde esto ocurra, podría solicitar una investigación que implicara a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, lo que a Estados Unidos le preocupa es que exista una corte con competencia global o con competencia en más de la mitad de los territorios del planeta y de los países. Hoy son 125, con la salida de Venezuela serían 124 de los 193 países que conforman Naciones Unidas. Me parece que por ahí va la preocupación de la actual administración de Trump con todos estos ataques en aguas que podrían ser territorio de alguno de los estados parte. Sí, y desde luego hay otros estados importantes, otras potencias, como en el caso de China y Rusia, que no forman parte de esta corte, y en este, pues, reparto mundial, en esta teoría de la zona de influencias que parece abrazar Donald Trump, el nuevo orden internacional sería a partir de este reparto de las zonas de influencia y con los organismos multilaterales creados a conveniencia por el gobierno estadounidense, como esta alianza llamada Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico, o la Junta de Paz de Gaza, en fin, todos estos organismos propuestos por Trump. Sí, la propuesta es muy clara por parte del gobierno de Trump, es regresar a un mundo donde lo que impera es la fuerza y no la ley, y menos la ley internacional. Es decir, regresar al mundo del siglo XIX, cuando menos, y abandonar el proyecto civilizatorio creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, más allá de todo este asunto, te tengo que preguntar, si quieres, dame un comentario para cerrar este tema y pasamos a otro tema que no puedo dejar de preguntarte hoy, que tiene que ver con el pronunciamiento ayer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Con qué cerraríamos el tema de la Corte Penal Internacional, Jacobo? Pues la salida de Venezuela no es la única. A mí me parece que viene una cascada de salidas de países cercanos ideológicamente a la administración de los Estados Unidos y de menos en la región, y fácilmente podríamos identificar a gobiernos como el colombiano, el chileno, el ecuatoriano, el mismo El Salvador. Es decir, lo que tendremos en las próximas fechas, creo yo, es una desbandada de la Corte Penal Internacional que sí pondrá en entredicho a la propia sobrevivencia de la Corte. Ahí habrá que ver de qué manera
pues los que quedan como posibles guardianes de ese proyecto civilizatorio que tendría que ser Europa, respalda o relanza a la Corte Penal, incluso ahora con la obligación o la necesidad de nombrar un nuevo fiscal general para la Corte. Pues ahí está este tema, Jacobo. Sin duda alguna hay que darle todo el seguimiento que se merece y veremos pues hasta dónde llegan los esfuerzos del presidente Donald Trump. Seguramente pues están los países aliados de Estados Unidos y veremos, es previsible que se vea una cascada de salidas de la Corte Penal Internacional, lo que frustrará las capacidades, lo que la dejará operando pues prácticamente con mínimos y limitará sus alcances. También hay que decir que Estados Unidos pues no coopera financieramente con la Corte Penal Internacional, pero sí que con esta influencia y si se concretan estos planes pues puede hacer un enorme daño a este organismo internacional, Jacobo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, lo que están entredicho es el proyecto civilizatorio. Efectivamente, y estas leyes que se dio la humanidad en un momento en que se necesitaba certeza, en que se necesitaba la colaboración de todos los países, establecer unos mínimos respecto a ciertos temas, un estándar de los derechos humanos, el nacimiento del multilateralismo, el afianzamiento del multilateralismo, porque esto de la Corte Penal Internacional, pues no va solo de la Corte Penal Internacional, va de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas, cualquier tipo de organismo de carácter multilateral, Jacobo. Sí, incluso pues, ahorita también en días recientes vimos que Donald Trump deslizó su interés, ridículo, de nombrar a Gianni Infantino como el nuevo secretario general de la ONU. Que ese es otro elemento que hay que estar monitoreando en los próximos meses porque se viene el relevo en la ONU y seguramente Estados Unidos presionará para que quede alguien a modo. Ya lo de Gianni Infantino fue estirar la liga demasiado. Ya hay 3 candidatos y habría que ver cuál de esos 3 es cercano o no molesta demasiado a los intereses de los Estados Unidos. Uf, qué cosa tan tremenda. Sí, imagínate, Gianni Infantino, y luego me quedé pensando en la polémica por la sanción a este jugador francés y a este jugador estadounidense, perdón, y lo que ocurrió después, esta polémica en el Mundial, donde el propio Trump alardeaba de sus influencias, como suele hacer en todos los campos de la vida pública, Jacobo Dellán. Pues ahí está este tema. No me puedo despedir de ti sin preguntarte, pues, de este pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día de ayer, en donde rechazó haber exonerado al ejército mexicano en su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Sostuvo, Jacobo, que las críticas al documento carecen de argumentos y pruebas que contradigan sus conclusiones y señaló que su actuación se limitó a sus facultades constitucionales y que la recomendación no sustituye las investigaciones ministeriales ni las resoluciones judiciales. En este pronunciamiento titulado Verdades y Mentiras de la Recomendación 208 VG/2026, la CNDH respondió así a todos estos cuestionamientos, asegurando que se ha emprendido una nueva campaña para desacreditar el trabajo del organismo en torno al caso Ayotzinapa. Añadió que ni una sola de las críticas se ha hecho con argumentos y mucho menos con pruebas que contradigan sus conclusiones. Además, pues señaló que no exonera ni defiende a nadie esto en relación con el ejército, sino que ello corresponde a las autoridades jurisdiccionales. Además, dijo que el objetivo central del documento fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas y aportar a la verdad mediante una investigación cuyos resultados, afirmó, fueron presentados con toda transparencia y amplitud. ¿Qué opinas de esta defensa que llega pues bastantes días después de esta recomendación y de todas las críticas, Jacobo, que se han hecho al respecto? Pues sí, pues vuelve a ser una respuesta más ideológica que de hechos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha desacreditado a sí misma, no necesita que haya un descrédito que proveniente de fuera. De nuevo habla de una campaña en contra de ella, es decir, es una respuesta cercana a lo que suele hacer el oficialismo
cuando hay alguna crítica, es decir, culpar a quienes han criticado. Lo que ha carecido de pruebas más bien es su recomendación. Esto no dicho por mí, dicho por incluso la gente que conoce a fondo las investigaciones del caso Ayotzinapa. Ahí está la entrevista que realizaron en Aristegui Noticias con Ángela Buitrago. También la Exacto. CNDH habla que esto lo hace en favor de las víctimas del caso, cuando las propias víctimas del caso han salido a decir que esto contraviene todos los avances que se habían logrado en el caso. Pues lo que tenemos es una respuesta otra vez ideológica y sin ningún sustento. Lo que estaría interesante es de que la CNDH se siente con los abogados, con las abogadas, con los especialistas del caso, a desmenuzar su propia recomendación, a ver si está dispuesta a ello. Pues sí, porque no especifica justamente varios de los puntos, pues, por cierto, es un pronunciamiento bastante largo en donde responde pues a los señalamientos en términos generales, pero no en términos particulares, porque allí pues gente como Ángela María Buitrago, exintegrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues le ha puesto el cascabel al gato, ha hablado de cuestiones muy concretas, falencias de este informe, al que ha calificado como lleno de vacíos, de imprecisiones y de mentiras. Están pues los propios señalamientos, Jacobo, de esta recomendación sobre la antiverdad histórica. Esto que pues ahí está escrito, no son interpretaciones de Claro. quienes han criticado el documento, y este evidentemente es un sesgo. Sí, sin duda, vamos. Lo que tenemos es una respuesta similar a la del oficialismo y por la CNDH ha hablado su trabajo. Más allá de esta recomendación, pues ya va para 7 años de que está en el cargo. El nombramiento de Rosario Piedra fue muy cuestionado, contrario a la legalidad. Su ratificación quedó probada por reportajes periodísticos que se dio, a pesar de ser la peor evaluada, a presión de la Presidencia de la República. Pues entonces lo que tenemos es una CNDH cercana al poder, que obedece a la ideología del movimiento que se encuentra en el poder y que no está del lado de las víctimas. A muchas instituciones autónomas se les desmanteló, pues, bien pensemos en el INAI y muchas otras. La CNDH hubiera tenido un costo político tremendo desmantelarlo. Lo que se decidió es vaciarla de sustancia, colocando a alguien ahí férrea de ideología y cercana al poder. Oh, pues ahí está el tema, Jacobo Dayan, te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana en Aristegui en vivo. No, gracias a ustedes y un abrazo, buen inicio de semana. Igualmente, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Son las 10 de la mañana con 9 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes un